Muy buenas amigos de Club Café con Gödel. En esta vez tenemos al matemático Juan Carlos Sí. y va a ser un gusto esta entrevista. Primero, por favor, podemos hablar de su trayectoria como matemático. Bueno, voy a contarles un poco cómo llegué a la matemática ya. Soy de provincia, yo vine a estudiar a Quito y supe que había la carrera de matemática y decidí estudiar matemáticas. Avisé en casa que lo que quería ser era matemática. Pues yo estudié matemáticas en la Escuela Politécnica Nacional, luego hice una maestría en estadística en la misma Escuela Politécnica Nacional y tengo mi doctorado en geometría compleja, hecho en Chile, en la Universidad de la Frontera. Ujú. Este camino del doctorado, ¿no? Que es algo que muchos estudiantes de matemática a la hora de estar terminando su grado se plantean, ¿no? El camino del doctorado, maestría, todo esto. ¿Podrían hablarnos un poco más de cómo fue enfrentarlo y qué son las motivaciones a esto? Bueno, para hacer un doctorado es hacer investigación pura, es abrir nuevas líneas que la matemática está planteando como investigaciones nuevas. La cuestión es que todos estaríamos preparados para hacer un doctorado, porque es cuestión de decidirse ir a quemar pestañas. Una de las cosas más importantes es tener una muy buena formación básica, una muy buena formación en R, en RN, en álgebra lineal, en álgebra abstracta, en topología, ¿sí? Una formación sólida en esas áreas te puede permitir llegar a, a hacer una maestría primero como para coger experticia en el manejo de matemáticas y luego proyectarte a un doctorado. Parecería a veces que es algo difícil, pero por ejemplo en países como Francia, sí, es muy común que la gente que hace matemáticas alcance sus doctorados. Ujú, ¿sí? Entonces sí debemos plantearnos que lo podemos hacer. Lo que necesitamos es dedicar tiempo. Como nos veíamos hace un rato con unos colegas, es mucho tiempo dedicarse a estudiar, a estar sentado trabajando, porque el matemático debe trabajar con papel y lápiz. Sentarse y duro papel y lápiz. Ujú. Y en este mismo rubro, ¿no? ¿Usted consideraría que una enseñanza temprana en teoría de conjuntos, no tanto axiomática, quizás más neo, eh, pueda ser útil o vital para cursos más superiores como vendrían a ser superficies de Riemann, geometría más allá de la euclidiana, análisis complejo, etcétera? ¿Considera que es vital o cree que eh, se puede prescindir de esta? No, es que en la formación de un matemático, la parte inicial fundamental es saber manejar la lógica y la estructura de la teoría de conjuntos, porque como dijo Hilbert, el paraíso en el que Cantor nos metió a los matemáticos, nadie nos sacará. Y entonces es fundamental en la formación de un matemático tener muy claro las estructuras conjuntistas, porque finalmente cuando tú vas a cuestiones, digamos, en topología, tú estás manipulando cuestiones conjuntistas, tú vas a teoría de la medida, manipulas cuestiones conjuntistas, igual en grupos, entonces el manejo de la estructura conjuntista y la lógica debe ser un pilar fundamental en la formación de un matemático. Eh, ¿Tiene alguna opinión formada sobre quizás esto que se nota bastante en la enseñanza matemática, que por lo general se empieza con algo que no está tan cercano a la teoría conjuntista como podría ser álgebra lineal, análisis real, ecuaciones diferenciales, y que con el tiempo se vaya acercando cada vez más con topología, teoría de la medida, y luego ya en lógica de primer orden, lógica de segundo orden, lógica modal, sea básicamente imposible alejarse de la teoría conjuntista, al punto de que la teoría axiomática de conjuntos está casi que imbuida en la lógica. Se utiliza como metalenguaje para el desarrollo de la teoría lógica y viceversa. La lógica lo utiliza como metalenguaje para la teoría conjuntista. Verás, es que en la formación de un matemático se sobreentiende que tú tienes una base inicial de la estructura conjuntista, que tú no la ves con fuerza cuando estás empezando a aprender el álgebra lineal, ¿sí? Pero cuando tú vas a teoremas tan importantes como por ejemplo saber la base de un espacio vectorial, a ti te enseñan que la base y la construyes en espacios vectoriales de dimensión finita, porque es fácil ver que necesitas un conjunto finito de generadores y luego depuras así una base. Pero hay un teorema fundamental que te dice que todo espacio vectorial posee una base, no trivial, y entonces ese teorema se demuestra con el lema de Zorf. Entonces no puedes dejar a un lado la estructura o la formación clásica de la teoría de conjuntos. Ahora, para una formación inicial, manipular bien las lógicas de primer orden es fundamental.
Sí, porque las lógicas de orden superior vas poco a poco aprendiéndolas en el transcurso del trabajo y ya hacer cuestiones más especializadas ya es para alguien que le interese lo especializado. Pero en la formación inicial es súper importante. Ujú. Y también hablando, ¿no?, de esto de la teoría conjuntista y demás, eh, ¿cómo considera el impacto que tiene y también cómo condiciona el desarrollo de las de teorías matemáticas el incluir o no el axioma de elección? Bueno, es que en las escuelas matemáticas hay los constructivistas que no aceptan el axioma de eso. Entonces tú podrías preguntarte, hay ciertos teoremas que la forma de presentación clásica es con el axioma de elección. Por ejemplo, hablando de álgebra, la clausura algebraica, tú necesitas el axioma de elección. Hablando en análisis funcional, la demostración de los teoremas de Hambana o del teorema de Hambana y el axioma de elección es fundamental. Pero hay escuelas matemáticas que son los constructivistas que no aceptan el axioma de elección y ahí se construye una matemática totalmente diferente. Entonces, en general, yo soy creyente del axioma de elección, entonces creo en la teoría que viene ligada a él. Pero sí hay grupos de matemáticos que no lo aceptan. Entonces ahí depende de la escuela de matemáticas a la que estés ligada. Ujú. Hablando también ¿no?, sobre su área de investigación, su área de estudio, eh, ¿considera usted que es necesario que los estudiantes terminen el pregrado para comenzar a pensar en estudiar, o es mejor que se acerquen lo más pronto posible a la investigación matemática, aunque sea para hacer revisión bibliográfica? Es que es muy importante porque que empieces a tener algo de conocimiento de lo que está sucediendo afuera en temas nuevos, que vendría a ser un poco conocer el estado del arte, te va también a dar una madurez para que elijas hacia dónde te vas a ir en tu estudio luego, porque puede ser que digas, no, ahorita a mí me está gustando esto, pero después en el camino cambies de parecer, ¿sí? Entonces puede ser una forma en la que te ayude a decidir lo que finalmente vas a hacer, ¿no? Y sobre esto de los diferentes campos matemáticos, porque algo que siempre se repite mucho es, no hay matemático que abarque todo, sino que hay que centrarse en un área. Eh, Sin embargo, mientras más se avanzan en resultados, pareciera que toda la matemática está más interconectada que nunca, al punto que, si no me equivoco, hay un nuevo estudio en el donde consiguieron que gran cantidad de constantes están, de hecho, imbuidas en un grafo. De esta manera, la pregunta sale en, ¿cree usted que intentar abordar nuevas áreas la rama de estudio que se eligió es mejor, o directamente empezar desde cero en otra rama si así place a futuro en la investigación? Verás, es que una de las cosas más importantes cuando tú te quieres abrir a una rama que no es la tuya, es primero entender el lenguaje, porque hay muchas cosas que en matemáticas son exactamente las mismas, pero están disfrazadas con lenguajes diferentes, dependiendo del área en el que estés. Por eso es súper importante la formación básica y aprender a quitarte la venda de los ojos. ¿Sí? Ahora ya no hay matemáticos generalistas como hubo en alguna época, es bastante complejo, pero cuando tú hablas de teorías que logran enlazar, aquí hubo un muy buen curso de álgebra homológica, ¿sí? Y en donde está esta teoría que creó el gran Grothendieck, que permite ver toda la cuestión estructuralista de la matemática, que te permita enlazarte y poder entender lo que están haciendo los otros. Pero ya siendo de un área, por ejemplo, di tú en mi caso, yo hago geometría, y querer irme a EDPs, sería muy extenso el camino que tendría que recorrer, porque si estamos alejados. Pero si yo estuviese haciendo análisis geométrico, que es geometría también, mi salto al EDP sería mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces sí depende qué tan cercano o distante estás de lo que están haciendo los otros. Ujú. Ya para ir finalizando, eh, ¿qué usted recomienda o aconseja a estudiantes, más que todo cuando están en la dicotomía, ¿no?, de elegir investigación o en matemática pura, o elegir investigación en matemática aplicada, intentando realmente distinguir entre ambas, porque pareciera al final del día que están demasiado ligadas entre ellas? Que hagan lo que les gusta, porque es con lo que te vas a casar. Te casas en la vida con una línea de investigación, una línea de trabajo y que no te cueste hacerlo. Entonces debe estar muy ligado a lo que sinceramente te mueve, ¿sí? Porque si te mueve lo teórico, posiblemente lo aplicado
no te resulte tan fácil por cuestión de afinidad. Pero si te mueve buscar aplicaciones o buscar solo concretar aplicaciones, posiblemente no te mueva el meterte en el meollo del asunto que ha sido teórico. Ujú. Entonces ahí es uno se casa con algo, ¿no? Y ya para la última pregunta, ahora sí la última. Consideraciones o opinión, si tiene opinión, me imagino que sí, opinión formada sobre esta especie de distinción entre el matemático intuitivo, aquel que es más de la semántica, más de la demostración, de idear demostraciones, y aquel matemático que es más de las cuentas, de la parte sintáctica, la parte operacional. Eh, Al final del día, ¿considera que el uno es un sabor del otro o si hay verdad distinción entre ambas habilidades? No, cuando uno hace una demostración utiliza las dos, ¿sí? Entonces, en realidad, distinguirnos creo que puede ser más un trabajo de ego, sí, pero en realidad las dos son muy importantes porque a veces la intuición o un respiro o una cuestión te da una orientación de por dónde puedes ir y a veces no fracasa, ¿sí? Puede ser que fracase, pero no le echas la culpa, simplemente tuviste una mirada errónea. Y hacer cuentitas o hacer cosas es fundamental porque te permite entender lo que estás haciendo. Por eso cuando tú ves un concepto matemático, una de las primeras cosas que debes de hacer es, a ver, ¿dónde hay ejemplos de esto? ¿Dónde estas hipótesis se cumplen o no se cumplen? ¿Qué pasa si hago este cambio? Y ese es el primer proceso que tiene el estudiante en investigación. Aprender a ver un teorema y decir, ¿qué importancia tiene esta hipótesis? Y si le quito esta hipótesis, ¿qué pasará? Si le quito, ¿qué sucede? No sucede nada, entonces no ha sido importante. Pero si le quito, ¿qué se cae de la demostración? Entonces, siempre que hagan alguna demostración o hagan cuentas en lo que sea, pregúntense cuál es la importancia de cada una de las cosas que están. Porque ahí en realidad van a aprender matemáticas, van a aprender a hacerse preguntas, porque el matemático, su labor es hacer preguntas. Como estuvimos en la conferencia última del profesor Quispe, la cuestión es siempre el matemático, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aprender a hacerse preguntas. Las respuestas pueden estar a la vuelta o las respuestas pueden durar demasiado tiempo. Ejemplo más conocido por el teorema de Fermat. Son 400 años en donde recién se tuvo respuesta, ¿no? Sí, y hay otras conjeturas que tienen mucho más tiempo oídas. Sí. Mm, Y así también para lo mismo, ¿no? Sobre, bueno, al final del día entonces vendría a ser que, porque hay mucho estudiante, ¿no? Que se Simplemente no es necesariamente que no trabajó, tuvo miedo a hacer una pregunta. Entonces aprendamos a hacer preguntas y no tengamos miedo a no saber las respuestas. Para eso tienen los estudiantes, tienen a los profesores que les pueden ayudar a subsanar sus dudas. Sí, bueno, doctor, ha sido un gustazo un gusto. tenerlo aquí. Gracias. Y yo hago propaganda de algo. Sigan las conferencias del Grupo de Geometría Ecuador. Síganla, síganla. Con gusto. Es un gusto. Gracias. Muchísimas Muchas gracias. Gracias, chicos.